Aleluya. Dios me les bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan en todas partes. Mi nombre es Héctor Rodríguez. Bienvenidos a su programa Mirad que nadie os engañe. En esta preciosa hora les invito a hacer una oración, hermano, para que sea el Señor el que nos guíe a su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más te ha placido, Señor, que estuviéramos en este lugar para alabarte, para bendecirte y para escuchar tu palabra, Señor. Y el propósito de escucharla, Padre, es para ponerla por obra. Te pedimos, Señor, que ates a todo principado y potestad que quiera venir a ensordecer, que quiera venir a enturbiar las cosas que tú quieres hacer con tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y a toda justicia. Enséñanos el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga nuevamente, amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a su programa Mirad que nadie os engañe. En este día tan especial, ¿verdad? Porque todos los días son especiales, hermano. Pero en este día, creo que es 9 o 10 de enero. 10 de enero del 2018. Ya ando perdido, hermano. En este día 10 de enero del 2018 es un día que el Señor hizo, hermano. Todos los días de su vida es un día que el Señor hizo. Y nos debemos de gozar y nos debemos de alegrar en Él. Amén. Hay veces el enemigo viene a traernos tantas cosas, hermano, a nuestra vida. Derrota, viene a traernos desesperación, desánimo. Todos esos mensajes vienen de parte del enemigo. Quiero que sepas, mi amado hermano, que de Dios viene pura verdad. El Señor no habla mentira. El Señor habla verdad. El Señor habla palabra que va a ser producida en nuestras vidas, que va a producir un fruto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que mienta. Él lo prometió y dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es que, bienvenidos nuevamente. En este día, mi amado hermano, si estás por ahí en la cocina, o hermana, si estás por ahí en la cocina, en la sala, háblale a alguien que venga a escuchar este programa. Es importante que la palabra de Dios fluya de una manera, hermano, que nos llene de ese alimento espiritual que nos va a fortalecer, que va a fortalecer nuestra alma, que va a fortalecer nuestra vida. Y bueno, en este día, hermano, el tema de hoy se llama: ¿quién eres en realidad? ¿Quién eres en realidad? Pudieron haber robado tu identidad. ¿Quién eres en realidad? ¿Se ha preguntado, hermano o hermana que me escucha, quién es usted en realidad? Con tantas cosas, afanes de esta vida, pensamientos y situaciones adversas que vienen cada día a golpear la vida de todos los hermanos, muchas veces en lo último que pensamos es en el propósito que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, hermano, Dios nos hizo a todos y cada uno de nosotros con un plan y con un propósito. Y Él nos dio una identidad. Él nos dio una identidad. Y ahora, hermano, hablando de identidad, bueno, ya usted sabe, aquí en los Estados Unidos, en México y en el mundo entero, el robo de identidad ha sido un problema ya de muchos años. Robando identidades, robando número social, robando tarjetas de diferentes tipos para usarlas fraudulentamente. Entonces hemos visto ese problema, hermano, en el mundo entero, especialmente aquí en Estados Unidos, pero también en el mundo entero. Pero hay una identidad, amado hermano. Hay una identidad que está igualmente vulnerable, y esa identidad es nuestra identidad espiritual, nuestra identidad como hijos de Dios. Amén. Entonces, dice la palabra, hermano, ahí en Juan, capítulo 10, versículo 10, Evangelio de Juan 10:10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así dice el Señor. Pero el ladrón, dice, vino para hurtar. ¿Qué es hurtar, hermano?
Hurtar es matar, es robar. Hurtar es robar. Es quitar, es apañar algo que no es suyo. Es robar, hurtar. Entonces, hermano, porque cuando vienes tú a Cristo, cuando viene usted, mi hermano o mi hermana, a Cristo, usted y yo adquirimos una identidad como hijos o hijas de Dios. Amén. Y existe un testamento que nos habla acerca de eso, que está en la Escritura, ¿verdad? Ahí nos dice, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, o sea, el poder de ser llamados hijos de Dios. Los cuales no son engendrados, dice la palabra, por voluntad de varón, por voluntad de hombre, sino por Dios. Entonces, fíjese nada más, hermano. Esa identidad, esa nueva naturaleza que adquirimos cuando usted y yo recibimos de Cristo, es una naturaleza, es una identidad que el enemigo nos quiere robar. Amén. Y bueno, no todos tienen esa identidad porque usted sabe que cuando no estás en Cristo, estamos muertos en delitos y pecados. No pertenecemos a la familia de Dios. Hay muchas personas que piensan que todos somos hijos de Dios. Pero eso no es lo que la Escritura dice. La Escritura dice que para ser llamado hijo de Dios, es necesario estar en Él. Es necesario permanecer en Él. Es necesario haber sido llamado por Él. Entonces vemos cómo no todo mundo tiene esa identidad. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace vulnerable, hermano, el robo de esa identidad? Ya hablábamos ahorita de la identidad en lo físico, ¿verdad? Las tarjetas y todo eso. Pero ¿qué hace a una persona vulnerable al robo de identidad, espiritualmente hablando? ¿Qué es lo que hace vulnerable? Bueno, pues el pecado, hermano, primeramente. Y el pecado. El pecado en general, la desobediencia en general, es una puerta que no deja que tengamos esa identidad. O sea, no deja que seamos hijos de Dios. Una puerta de desobediencia, una puerta de pecado, es algo que te marca como un desobediente, como un no hijo de Dios, como una persona alejada a la voluntad de Dios. Otra de las cosas, bueno, eso lo podemos ver ahí en Efesios, hermanos. Si usted va conmigo al libro de Efesios, y a ti que me estás escuchando, amado hermano o amigo que me escuchas, si tú no has recibido de Cristo, esta palabra también es para ti. Tú también puedes recibir esas promesas. Tú puedes recibir esa identidad como hijo de Dios. Y puedes tener las armas para que el enemigo no te robe esa identidad. Mire, si va conmigo ahí al libro de Efesios, hermano. En el libro de Efesios, en el capítulo 2. Dice la palabra, capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Se fija, mi amado. Si estábamos muertos en delitos y pecados, entonces no había manera de que hiciéramos algo, que tuviéramos voluntad de hacer algo, porque solamente Cristo podía darnos vida. Ahora, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se fija, hermano. ¿Qué son los hijos de desobediencia? Aquellas personas que no tienen a Cristo. Aquellas personas, que no tienen a Cristo, o que tuvieron a Cristo, que tuvieron su palabra, pero se desviaron, se deslizaron por otra corriente y rechazaron la palabra. De alguna manera le abrieron puerta al pecado, le abrieron puerta a la idolatría, que también es pecado, y le abrieron puerta, hermano, al enemigo. Amén. Entonces, vamos a ver aquí algo que es contundente, hermano. El robo de identidad principalmente es atacado por el pecado de idolatría. El pecado de idolatría te hace vulnerable al robo de identidad. Y vamos a ver ejemplos, hermano. Por ejemplo, ahí en Primera de Reyes, capítulo 14, del 23 al 24,
Dice la palabra, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Entonces vemos aquí, hermano, que esa idolatría que tenía este pueblo lo llevó a cometer abominaciones. Entonces vemos que la abominación, el significado de abominación es rechazo y condena enérgica de algo que causa repulsión. Es el rechazo y condena de parte de Dios de algo que Él repudia. Amén. Entonces, ¿por qué le había dado una palabra, hermano? Y nosotros hemos visto cómo al principio de la Escritura, cuando leemos desde Génesis, vemos cómo el pecado entra desde Adán. Y ahí entra la maldición, ahí entran los problemas. Entonces necesitábamos un Salvador, necesitábamos algo que nos hiciera aceptos delante de Dios, porque estábamos totalmente alejados fuera de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, por ejemplo, ya después con el paso del tiempo, cuando el Señor escoge, por ejemplo, a Noé, y luego vemos la historia de Abraham, y de ahí en adelante, los hijos de Israel y todo su pueblo, ¿verdad? Vemos cómo el Señor da unas promesas, escoge sus siervos y da unas leyes. Pone unos mandamientos y dice el Señor, estos mandamientos los vas a tener, los vas a practicar y con eso vas a vivir. Entonces, por ejemplo, si vamos allá a Deuteronomio 7:10, hermano, Deuteronomio 7:10, dice la palabra, Deuteronomio 5, del 7 al 10, dice la palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces la idolatría es tener un Dios ajeno al Dios verdadero, que es nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que te creó a ti, me creó a mí, el que hizo todas las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios viene siendo un ídolo, hermano. Entonces, un ídolo en aquellos tiempos los hacían de metal, los hacían de madera, de muchas cosas, ¿verdad? Y los adoraban, les rendían culto, ¿verdad? Ahora en día, ahora ya en lo moderno, ¿verdad? Ya mucha gente ya ha dejado la idolatría de las estatuas. Pero mucha gente todavía sigue en idolatría, hermano. Idolatrando al hombre, idolatrando al dinero, idolatrando tantas cosas que ponen en primer lugar antes que a Dios. Y eso también es idolatría. Vemos, por ejemplo, hermano, muy enfáticamente en el versículo 7 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quiere decir, hermano, que esa promesa que Dios había hecho, tanto para el bien como para el mal, de los que obedecían y los que no obedecían, se iba a cumplir. Se iba a cumplir al pie de la letra y se sigue cumpliendo. Dios sigue hablando y esta palabra sigue tomando lugar hoy. Fíjese, mi amado hermano, lo que significa, por ejemplo, si ve usted, por ejemplo, ahora, ya con la tecnología, que conocemos lo que es el ADN, ¿verdad? Que es una proteína compleja que se encuentra en el núcleo de la célula. Entonces, esta proteína, ¿verdad?, constituye el principal constituyente de la genética de la persona. Amén. Entonces, todos esos genes, toda esa información, esas células guardan información, hermano.
toda esa información del pasado. Y recuerden que el programa aquí se llama Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué se llama Mirad que nadie os engañe? Porque ahorita, hermano, existen muchas filosofías y muchas enseñanzas que nada más mantienen a la persona entretenida, pero no se meten a la profundidad para entender la palabra de Dios. Y es importante, decía el Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras. Entonces vemos aquí, hermano, como les decía ahorita, el ADN es esa proteína compleja que está en el núcleo de la célula, que guarda información. Esa información es pasada de una generación a otra generación. Por ejemplo, por darles un ejemplo, si alguien en tu familia padeció diabetes, vamos a decir tus abuelos, entonces es muy probable que los hijos o los nietos padezcan esa enfermedad. ¿Por qué? Porque es algo que se va de generación en generación. Es una enfermedad o una situación que viene de generación. Entonces, lo mismo pasaba, hermano, con el pecado. Lo mismo pasaba con la maldición que el Señor decía, o con la promesa que el Señor hacía. Él decía, porque yo visito la maldad, ahí en el versículo 9, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y Dios no ha cambiado, hermano. Dios sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No más que por su gran misericordia, bueno, ahora tenemos un nuevo pacto, ¿verdad? Ahora hay un nuevo pacto. Pero vamos a ver, hermano, vamos a adentrarnos un poquito más en esto. Allá en el libro de Romanos, hermano, por ejemplo, habla de algunas consecuencias. Romanos capítulo 1 del 18 al 28, habla de las consecuencias de la idolatría, hermano. Si usted va ahí a Romanos, que posiblemente hay veces lo pasamos así como desapercibido, ¿verdad? Pero ahí está. Romanos 1, versículos 18 al 28, dice la palabra, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y haciendo así un pequeño paréntesis, ¿qué es detener la verdad, hermano? Es no dejar que la palabra fluya, que la palabra libere, que la palabra limpie. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dice, detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. O sea, todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos, hermano, está escrito en esta palabra, ya está manifestado. Dice aquí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Aquí estuvo el problema. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, cosas que se deshacen, criaturas, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Aquí está la idolatría, hermano. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Se fija cómo la idolatría, hermano, trajo este mal. Trajo este robo de identidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, hermano, que en Dios hay paz. Dios no es un Dios de confusión. En Dios no hay confusión, sino hay paz. Pero en la idolatría hay confusión.
Porque fíjese cómo cambiaron, o sea, cómo se entenebreció su mente y su corazón y se entregaron a otras cosas. Y entonces ahí el enemigo entró. Ve cómo el enemigo tomó ventaja y fue robada la identidad, aquella identidad porque Dios no quiere que ninguno perezca, dice su palabra. Dios tiene propósitos para todos los hombres, pero Dios nos da dos caminos a escoger, nos da una voluntad, tenemos una voluntad, no somos robots que Dios nos maneja y nos mueve de una parte a otra. Nos dio una voluntad y nos dio un parecer y nos dio un corazón y nos dio una manera de identificar lo bueno y lo malo, lo agradable a Dios y lo no agradable. Entonces vemos, hermano, por ejemplo en Juan 8:44, hablando el Señor les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vamos ahí de voladita, Juan 8:44. Juan 8:44 decía a aquellos que le decían que eran hijos de Abraham. El Señor les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vemos cómo la mentira destruye. ¿A qué vino el ladrón? A robar o a hurtar, que es lo mismo, matar y destruir. ¿Qué hace la mentira? Destruye. La mentira destruye. Ahora, otra cosa, hermano, ahí por ejemplo, otra cosa que nos hace vulnerables también al robo de identidad es un pacto, hermano, un pacto. Y a veces, hermano, mire, se lo voy a explicar de esta manera. El Señor es un caballero, el Señor no viene a tu vida, o más bien no es que no venga a tu vida, porque Él vino y te dio vida. Pero el Señor no está a fuerzas en tu vida. El Señor no está a la fuerza en tu vida. Si tú decides seguir el mal, pues es muy tu decisión. Es muy tu decisión. Y muchas veces hacemos pactos o acuerdos con el enemigo inconscientemente, hermano. Inconscientemente. A veces sin ni siquiera pensarlo. Al estar en pecado, tú estás haciendo un acuerdo con el enemigo. Estás de acuerdo con él. Y fíjese nada más. Ahora, para entender esto, hermano, para entender lo que es un pacto, es necesario hablar lo que significan. O sea, lo que significa un pacto. Por ejemplo, un pacto es algo que se hace entre Dios, que generalmente lo hace Dios con el hombre, ¿verdad? Que el Señor da sus leyes y les dice: yo hago pacto con ustedes, yo voy a traerles bendición si ustedes hacen esto y esto, yo lo digo. O sea, Él está haciendo ese acuerdo, es un acuerdo que está haciendo el Señor. Pero fíjese nada más, hermano. Existe lo que se llama el altar. El altar, pues, es un lugar que generalmente en las iglesias hay altares, ¿verdad? O en los lugares donde se adora. Es un lugar de encuentro entre lo natural y lo espiritual, o entre lo sobrenatural y lo natural, ¿verdad? Es donde se habla con Dios. Por ejemplo, cuando tú vas al altar, ¿verdad? Tú vas a hacer un acuerdo con Dios, tú vas a orar y tú vas a decir: Señor, perdóname, yo te alabo, yo te adoro, tú eres mi Dios. Tú haces un acuerdo con Él. Tú le dices: Señor, yo te voy a servir, perdóname, ayúdame. Y ahí hay un acuerdo. Tú estás yendo a la oración. Por eso ahora el poder del cristiano ahora está en la oración. ¿Por qué en la oración? Porque si oras, tú tienes un acuerdo con Dios. Tú vas al altar a hacer un acuerdo. Ahora, el altar tiene muchísima importancia en nuestra vida cristiana, más de lo que pensamos, hermano. Por ejemplo, ahí en Mateo 23 del 18 al 20 dice: también decís, eso les decía a los fariseos, que ellos se creían muy religiosos. También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Entonces, se fija la importancia, hermano, que tiene el altar. Ahora, así como el altar para el Señor, y hacemos un acuerdo ahí cuando vamos al altar de Dios, así hay altares del enemigo, hermano.
Así hay altares del enemigo, donde se hacen pactos, donde hay brujos, donde se hace idolatría, donde... ¿No ha visto usted, hermano, que se hacen altares a la muerte, que se hacen altares a los ídolos? Tantas cosas, de brujería, de muchas cosas. Ahora, ¿a qué viene esto, hermano? Viene a que si vamos a construir un altar a Dios, si vamos a hacer un altar a Dios, tenemos que primero destruir cualquier otro altar que haya sido establecido en nuestra vida, o que nosotros inconscientemente hayamos hecho un acuerdo con el enemigo por la obediencia, por el pecado, por la idolatría, por cualquier cosa. Porque cada que pecamos, cada que estamos en desobediencia, estamos en acuerdo con el enemigo. Acuérdese de eso, hermano. Ahora, haciendo un poquito de historia, hermano, fíjese lo que dice aquí en Corintios, 1 Corintios 10, 14 al 22. Pablo, hablándole a los corintios, les dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Nuevamente, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Por qué somos un cuerpo? Porque la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Hermano, el programa de Radio Maná... No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Fíjese nada más, mi amado hermano. Aquí dice la palabra, los gentiles... ¿Cuánto tiempo? Dice aquí, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Pues no es nada eso, hermano. Claro que sí. Antes dice... Digo que los gentiles, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Ahora, ¿quiénes son los gentiles, hermano? Muchas veces pensamos que los gentiles nada más son los que no son judíos. Pero si nos vamos a la Escritura vemos que es una condición espiritual. Ahora, por ejemplo, se puede traducir como un pagano, como un extraño a Dios, como alguien que sin pacto o sin promesa, ¿verdad? Y lo podemos ver, hermano, en varias escrituras. Está por ejemplo, en 1 Corintios 12:2, ahí habla de los gentiles. No me voy a meter en el tema de los gentiles, pero nomás para que vea que es una condición espiritual, hermano. Dice, 1 Corintios 12:2 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. O sea, quiere decir que un día fuimos gentiles, ahora somos parte de la familia de Dios. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Y usted puede ver ahí, por ejemplo, en Mateo 18:17, ese se lo dejo para que lo estudie. Mateo 6:7 y Mateo 18:17. Ahí va a ver algo sobre los gentiles. Y ahí va a ver cómo es una condición espiritual. Era lo que hacían ellos, pues idolatraban, hacían y lo siguen haciendo. Amén. Entonces aquí nos da una exhortación Pablo y les da a los corintios, les dice: no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los gentiles. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Derribar altares. Tenemos que derribar todo altar. Y mire, vamos a hacer un poquito de historia. Aquí en el Antiguo Testamento, hermano, vemos a los reyes, algunos reyes, como ellos hacían lo bueno. Dice, por ejemplo, 2 de Reyes 18, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar de 25 años, reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y vamos a ver por qué hizo lo recto. Versículo 4, 2 de Reyes 18, 4. Él quitó los lugares altos, los altares. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó
Neustán. En otras palabras, acabó con la idolatría, hermano. Segunda de Crónicas 14, Q2. Lo bueno y lo recto ante los ojos de su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. O sea, primero quitó y luego mandó que se buscase a Jehová. Amén. Dice, y pusieren por obra la ley y sus mandamientos, quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. ¿Ve cómo estos reyes tenían que limpiar primero, hermano? Hasta la misma vida nos enseña que si, por ejemplo, usted compra un terreno, usted no va y construye donde están los mezquites y el zacatálito. Usted primero tiene que limpiar antes de poner un cimiento. Se fija, hermano, es muy importante que nosotros como creyentes, y si tú me estás oyendo y no crees en el Señor Jesucristo, yo te digo en esta hora que toda esta palabra es para ti, para que tú empieces a ver que todo tiene sentido. Todas las palabras que Dios hace tienen un propósito. Segunda de Crónicas 23, del 4 en adelante, dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, que era un ídolo, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo, de los cielos. Fíjese nada más. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón. O sea, fíjese nada más todo lo bueno que hicieron estos reyes, hermano. Quitaron primero toda la basura, limpiaron la idolatría. Amén. Limpiaron la idolatría. Entonces, hermano, vemos cómo es muy importante entender quién es el que te roba la identidad, cómo es robada tu identidad. Amén. ¿Por qué es necesario entender para que no seas engañado, hermano? Ahí en Mateo 24 el Señor Jesucristo lo dijo, mirad que nadie os engañe. Amén. Entonces tenemos, hermano, que entender esto. Tenemos que ver que sin Cristo estamos bajo la maldición del pecado. Así de sencillo. Amén. Romanos 3:23 ahí dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Efesios 2:3 dice que éramos hijos de ira. Hijos de ira. Fíjese nada más. Amén. Entonces la ira de Dios estaba ahí, hermano. Estaba ahí. Vemos, por ejemplo, seguimos adelante, hermano. Otra cosa que también es un estorbo o te hace vulnerable al robo de la identidad es las maldiciones o el mal uso de la lengua, hermano. El mal uso de la lengua. Amén. La idolatría es una puerta falsa que hace vulnerable a cualquiera al robo de identidad. Así de sencillo. Entonces vemos aquí las maldiciones. Por eso el Señor Jesucristo nos decía, bendecid y no maldigáis. Ahí en Romanos 12:14 dice, bendecir a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Haga de cuenta que cuando la persona suelta una maldición, hermano, altera a esa persona espiritualmente hablando. Es como, por ejemplo, el Bluetooth, o es, por ejemplo, el hackeo, o cuando tú metes un archivo en una computadora que no tenía ese archivo, ahora ya está manipulada esa computadora. Es lo mismo nuestra mente, nuestra vida, hermano. Dice la palabra, hermano, en Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, o sea, hieren profundo. Hieren profundo y tiene todo el sentido, hermano, la palabra. Mire, yo hermano, he sido testigo de niños que se les dice, hombre, igual que su papá, mira, va a ser un bravucón y va a ser un malo,
un borracho, etcétera, etcétera. Y pues en eso se convierte, hermano. Le dicen y le dicen y le dicen, lo están maldiciendo, lo están entregando a eso. Amén. La lengua, hermano, es un órgano pequeño que tenemos en la boca, pero hace tantas cosas, o sea, se llena de tanto de maldad si no la encauzamos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Olvídese, hermano, olvídese, es un mundo de maldad, dice la palabra. Amén. Mas la lengua de los sabios es medicina. Cuando una persona pronuncia una palabra, aún por ignorancia, puede estar maldiciendo a otra persona con sus palabras. Como por ejemplo en el caso de la higuera, el Señor le dijo, nunca más nazca fruto de ti. Y así pasó. Entonces hubo poder en la palabra. Ahora, por ejemplo, eso de hablar mal o de todo eso, hermano, viene a colación con la palabra diablo. La palabra diablo significa acusador, chismoso, calumniador. ¿Se fijan? Alguien que está tratando de empobrecer, de destruir, de maldecir, de quitar algo de otra persona, algo que le fue asignado a otra persona, una bendición. Así es que, pero ahora bajo el nuevo pacto, si nosotros nos asimos de la palabra, si nosotros estamos conociendo esta palabra y permanecemos en la palabra, entonces nada de eso va a poder venir, hermano, nada de eso va a poder atacarnos. ¿Por qué? Porque ya no hay idolatría, porque ya no estamos en pecado, porque ya no estamos bajo maldición. Y si alguien te quiere maldecir, pues ya esa maldición ya no va. Si estamos en Cristo, toda maldición pues se cancela. Amén. Y hay que cancelar y hay que orar contra esos altares y cancelar todo lo que venga. Porque la guerra continúa, hermano. La guerra no se ha acabado. Hay muchas personas, muchos cristianos que piensan que ya porque ya recibiste a Cristo un día, pues ya no tienes que preocuparte, ya el enemigo ya no va a hacer nada. Déjame decirte que es cuando más vulnerable estás. Porque antes no tenías problemas, pero ahora como ya estás en Cristo, ahora te va a atacar, te va a atacar, te va a atacar. Amén. Pero de que la lengua es un problema, es un problema. Santiago capítulo 3 del 8 al 11 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? David decía en el Salmo 27:12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. ¿Sí? ¿Quiénes son esos? Pues los hijos del diablo, porque dice que el diablo es padre de mentira. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de nuestro padre el diablo. Él es mentiroso desde el principio. Entonces aquellos de los que se refería David, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos. ¿Qué es un testigo falso, hermano? Y los que respiran crueldad. Un testigo falso, ¿qué es? Es un calumniador. Es alguien que está echando mentiras sobre ti. Amén. Es alguien que te quiere destruir. Pero Dios no cambia, hermano. Dios no cambia. Deuteronomio 30, del 15 al 18. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Se fijan cómo Dios nos puso ahí esa palabra? Yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy, dice la palabra, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella.
Por la desobediencia, la idolatría y cualquier puerta falsa, se puede apartar el hombre. Aun cuando ya ha recibido palabra, hermano. Y lo podemos ver, por ejemplo, ahí creo que es ahí en Marcos. Déjeme se lo doy exactamente, hermano. Marcos 4:15. Vamos a leerlo. Marcos 4:15 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, el 15, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, aquí es donde pasa. Cuando te apartas y te dejas extraviar y te inclinas a dioses ajenos, entonces viene la desobediencia. Y por venir la desobediencia, hermano, vienen todas las cosas de las cuales Dios habló contra la desobediencia. Dice: no prolongaréis vuestros días, de cierto pereceréis, no entraréis para pasar posesión de la tierra. Cuando Cristo llega a tu vida, adquieres otra naturaleza, hermano. Por eso yo te digo a ti, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, Dios está tocando la puerta de tu vida para que tú creas de todo corazón. Si tú crees y confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees con todo tu corazón, entonces tú serás salvo, hermano. Y una vez salvo, tú tienes que permanecer en esta palabra. Tú tienes que seguir aprendiendo esta palabra. Tú tienes que seguir teniendo comunión con Dios, orando, leyendo la palabra, edificándote con otros hermanos. Tenemos que seguir así, hermano. Es imposible haber dejado abierto las puertas de nuestra vida a Cristo y después olvidarnos de Él. Si realmente le hemos recibido, hermano, entonces tenemos que permanecer en Él. Amén. Ahora, aquí está la prueba de que hay lucha. Y en Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces quiere decir que hay una lucha, hermano. O sea, quiere decir, hermano, que el cristiano que ha recibido a Cristo, y si tú no lo has recibido, Dios está a la puerta llamando. Y si tú oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Pero una vez que tú recibes con todo tu corazón, le crees que Dios le resucitó de los muertos, crees en el Señor Jesucristo y lo confiesas, tú eres salvo, hermano. Pero una vez que tú eres salvo, tú tienes una lucha y tú adquiriste un enemigo. Y ese enemigo es el diablo. Es el diablo y todas las potestades que trabajan con el diablo. Te van a querer apartar de los caminos del Señor. Van a querer robarte la identidad que Dios te ha puesto. Hemos visto, hermano, cuántas personas han caído, aún líderes, aún personas que estaban supuestamente sirviendo al Señor y han caído, hermano, en cosas terribles porque se desviaron. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tomaron en cuenta que había una lucha, hermano. La lucha sigue. La lucha sigue, hermano. Y esa no es contra carne y sangre, no es contra los hermanos, es contra los principados, contra los potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Amén. Entonces es muy importante permanecer en la palabra. Hay gente que hoy en día que piensa que con que hayas recibido la palabra alguna vez en tu vida ya eres salvo, y no es así si no permaneces. Si no permaneces. Amén. Aquí dice 1 Corintios 15:2, dice: si retenéis la palabra, sois salvos. 1 Corintios 15:2. Si retenéis la palabra, sois salvos. Entonces tenemos que retener esta palabra. Ahora, hermano, ¿a qué viene todo esto? Hemos visto cómo se ha robado la identidad de mucha gente, hermano. Vemos gente divagando por las calles, vemos gente vagando, vemos gente en drogas, vemos gente en homosexualismo, vemos gente en idolatría, vemos gente en borracheras, gente que fuma, que se droga, todo eso. Ese no es la voluntad.
de Dios perfecta para esas personas. Dios tenía un propósito y sigue teniendo un propósito para ellos. Y si tú eres familiar de uno de ellos, tú tienes que hacerles saber esta palabra a ellos. Tú tienes que hacerles saber que Cristo los ama, que Cristo quiere cambiar sus vidas. Y si tú eres una persona que estás en esa circunstancia, que estás fuera de Dios, alejado del Creador, de sus promesas, de su palabra, hoy es el día en que tú regreses. Hoy es el día en que tú te reconcilies con el Señor. Hoy es el día en que tú vengas a tomar tu verdadera identidad. Ahora es tiempo, hermanos, de recuperar lo que nos fue robado. Levítico, si tú lees Levítico 26 del 14 al 33, ahí te vas a encontrar todas las bendiciones de la obediencia, hermano. Si tú obedeces, si tú haces esto y esto, ahí te vas a encontrar todas las bendiciones de la obediencia que Dios les dijo al pueblo de Israel. Ahora, tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Otra vez, buscar el altar, buscar tener un encuentro con el Señor, buscar tener una comunicación con Él. Amén. Tenemos que entrar humillados. Y antes de construir un altar, hermano, como les decía, para adorar a Dios hay que destruir cualquier altar que esté en contra. Y eso solo Dios lo hace, pero debemos de pedirlo, debemos de hacerlo. Si eres alcohólico, si eres homosexual, si eres prostituta, si eres drogadicto, si fumas, etc., ese no es el plan original de Dios para tu vida. Ese no es el plan para tu vida. Puede ser que por idolatría y otras abominaciones, o por causa de la lengua, o porque haya sido pactado o tenido en un acuerdo de alguna manera, en forma de al mal, entonces, o por desobediencia en general, hayas caído en eso, hermano. Entonces, es tiempo de rendirse al Señor. Es tiempo de rendirse a Dios. Mira, el tiempo está pasando, hermano. Cristo viene pronto. Esto no es eterno, esta vida no es eterno. Cristo viene pronto. Cristo necesita que tú tomes una decisión. Y si tú le dices sí al Señor, si tú caminas con Él, Él no te va a dejar, mi hermano. Dice la palabra que Él prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Él no es hombre para que mienta. Si Él lo dice, es porque va a pasar. Mira, yo te lo puedo decir, hermano. El Señor a mí nunca me ha dejado. Yo pasé por cosas terribles, pero el Señor a mí nunca me ha dejado, hermano. Nunca me ha dejado. Amén. Entonces hay que seguir al Señor, hay que rendirse a Él y hacer lo bueno delante de su presencia. Acuérdese, hermano. Entonces, Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. ¿Quieres tiempos de refrigerio? ¿Ya estás cansado de esta vida? ¿Estás cansado de esta situación? El Señor es la respuesta. Arrepiéntete, conviértete, cambia de vida. Si recibiste a Cristo algún día y te alejaste, es tiempo de regresar. Es tiempo de regresar. Amén. Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, hermano. Es necesario nacer en Cristo. Es necesario que Cristo nazca en nuestra vida, que tengamos esa vida espiritual nueva. Amén. Y por último, 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Eres cristiano creyente? Entonces debes ser obediente, hermano, a la palabra y permanecer. ¿Eres un creyente? Hoy en día, en que no eres creyente, hoy es el día en que tú puedes tener vida. ¿No crees en Jesucristo? Pues cree en Él. Empieza a ver que toda tu vida funciona porque Cristo te tiene funcionando. Amén. Hoy es el día de tu salvación. Cree con todo tu corazón hoy y pídele a Él que sea tu Señor y Salvador. Confiésalo con tus labios y tu vida cambiará, hermano. Yo te lo aseguro que así es. Amén. Entonces, volvámonos a Dios, hermano. Volvámonos a Dios. Amén. Ven a Cristo hoy. Recuerda, hermano, estamos en el Facebook. Vuelve a las sendas antiguas. Ahí nos puedes buscar en el Facebook. Tenemos un icono que trae una velita. Y estamos en el YouTube. Vuelve a las sendas antiguas y mirad que nadie os engañe. Ahí nos buscas y el icono es un caminito, un camino. Vuelve a las sendas antiguas y mirad que nadie os engañe. Comunícate con nosotros, hermano. Ora por nosotros. En el nombre de Jesús. Ven a Cristo hoy. Dios te bendiga.
Para terminar, vamos simplemente a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra tan especial, algo que tú, Señor, tenías preparados para que nosotros escucháramos, Señor. Tu palabra dice en 2 Corintios 10, 4, 5 que las armas de nuestra milicia no son carnales, Señor, sino poderosas en Dios, Padre, para la destrucción de fortalezas, Padre. En esta hora, Señor, pedimos perdón, Padre, por todos nuestros pecados, por habernos desviado, Señor, por no haber tomado en cuenta tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque ahora sabemos, Padre, que todo lo que nos ha pasado, Señor, muchas veces ha sido por causa del pecado, de la idolatría, Señor. Ha sido por causa de la lengua, Señor, ha sido por causa de toda la desobediencia que hemos hecho delante de ti, Padre. Pero hoy regresamos a ti, Padre, usando esa armadura, Señor, de que nos habla Efesios. Esa armadura, Señor, el escudo de la fe, la espada del Espíritu que es tu palabra. Toda tu armadura la usamos hoy, Señor. Recíbenos, Padre, nuevamente. No nos dejes a la voluntad de nuestros enemigos, Señor. Ceñimos nuestros lomos con la verdad, nos vestimos con la coraza de justicia, calzamos los pies con el apresto del Evangelio de la paz y tomamos el escudo de la fe con que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomamos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor. Y oramos, Señor, en todo tiempo, con toda oración y súplica, Padre. En el nombre de Jesucristo, bendice a todos los oyentes, Padre. Y trae, Señor, una nueva vida. Aquellos que se han alejado, tráeles una nueva vida en Cristo. Y aquellos que no te conocen, Señor, que hoy sea el día de esa salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y gloria a Dios. Amén. Búsquenos en el Facebook y recuerda, mirad que nadie os engañe. Dios te bendiga. Amén.